Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos al podcast Concéntricos de la Fundación Círculo, el podcast de la gente que tiene cosas que decir, que hacer y que contar, ¿no? Sí, al final siempre tenemos aquí gente que viene a hablar, pero yo siempre, cuando empiezo un podcast, siempre empezamos con incertidumbre. Nunca sabemos hacia dónde vamos. Sí, en la estos verdad tiempos que... de incertidumbre, Ángela, en los que estamos, ¿cómo llevas lo de las predicciones? No digo lo del horóscopo, digo las predicciones de, por ejemplo, de la ciencia ficción. Pensé que me ibas a decir las de AEMET o el tiempo.es o algo por el estilo. No. Mira, las predicciones, es decir, lo de la gente que se va adelantando como a su Sí, época, eso. a mí esas cosas me alucinan. En algunos sitios he visto que dicen que hasta que podrían ser viajeros en el tiempo, que han viajado al futuro y han vuelto al pasado, y a mí la verdad que sí que me mola mucho la ciencia ficción y me mola mucho, por ejemplo, Julio Verne, que si pensamos en ciencia ficción es lo más habitual. Y es que Julio Verne me alucina porque en 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne documentó un fenómeno del mar que sucede aquí, por ejemplo, en Galicia, que es el mar de Ardora, que es la bioluminiscencia. Entonces el Nautilus va surcando el mar y de repente a su alrededor se va iluminando. Entonces, por ejemplo, él lo que hizo fue constatar de primeras veces esa bioluminiscencia que ahora podemos disfrutar en cualquier lado. Pero vamos, que si hablamos de Julio Verne, hablamos de Asimov y hablamos de mucha más gente, ¿no? Pues sí, yo es un poco también porque, claro, con las invitadas que tenemos, sobre todo, pues en concreto, ya lo veremos, ya la vamos a presentar a María, que tiene que ver bastante con la ciencia, y yo por eso es un poco de hacia el futuro y demás. O sea, estamos ya en el futuro, estamos ya en 2025 y no hay coches voladores ni robotaxis todavía. Hemos sido engañados. ¿Por qué? Ha pasado 2015 y no Sí. tenemos los patinetes voladores de Regreso al Futuro. Yo estoy muy indignada. Yo siempre había pensado que íbamos a terminar con alguno de esos patinetes por la calle, entonces, no sé. Sí, pero que, no sé, yo creo que no sé, algo estamos haciendo mal para estar en 2025 y que todavía no tengamos esas cosas. Bueno, lo que sí que tenemos es un podcast estupendo y unas Sí. invitadas maravillosas que si queréis podemos recibirlas, ¿os parece? Les damos un fuertísimo aplauso a Mabel Esteban y a María Martirón. Pues aquí a mi lado tengo a Mabel, aquí que nos estáis viendo en vídeo, y voy a leer un poco todo lo que es Mabel y las cosas que hace. A ver si es verdad o me lo estoy inventando o si hemos acertado o qué. A ver, Mabel Esteban es ilustradora, artista, ceramista también, últimamente, cada vez más, ceramista y creadora de mundos, lo que nos hemos apuntado como... Tienes tu propio mundo. Tengo mi propio mundo. Tu propio mundo. Eso es. Además exploras en tu trabajo tanto la figura femenina como el cuerpo en sí. Es una, por así decirlo, un área de investigación artística. Sí, se podría decir. Tus ilustraciones tienen mucho carácter, o sea, quien conoce tu obra yo creo que te identifica. Es una de las cosas, yo creo que es una de las cosas que te diferencia, precisamente, que consigues tener esa marca propia, ese tipo de ilustración. Estudiaste Bellas Artes en Salamanca. Has trabajado como diseñadora en Barcelona también. He trabajado a distancia, siempre a distancia, en mi casa. Vale. En mi casa, sí. También hiciste un máster de cerámica en la Universidad del País Vasco. Eso es. En Bilbao. Y bueno, ¿qué has hecho para revistas? Has hecho exposiciones, has hecho ilustración para libros. Para publicidad. Para publicidad. Para editoriales. Pero que al final sí. te dedicas en exclusiva a hacer tus ilustraciones, tu diseño y tu arte. Eso es. Bien, pues ha venido aquí a hablar con todos nosotros y aquí con María y a compartir lo que vamos a ver hoy, un poco de arte y un poco de ciencia, que es la parte que sería de María. Sí, porque mirad, nos hace mucha ilusión, a mí además personalmente un montón, que hoy tenemos a María Martirón aquí con nosotros. Y yo creo que muchos y muchas ya la conoceréis, pero bueno, María realmente lo que hace es investigar un poco sobre el pasado para conocer un poco el presente y sobre todo pues también un poco conocer el futuro, que eso también me parece que es muy guay. María es médica, es paleoantropóloga, dirige actualmente el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana.
y aquí en Burgos, y además, bueno, pues ha estado por muchos rincones del mundo investigando, trabajando, colaborando y sobre todo pues en los yacimientos clave de la evolución humana a nivel mundial. Además de ser científica, que ya en nuestro país pues me parece que es algo muy importante, es divulgadora. Está muy guay investigar, pero lo de divulgar mola un montón. Y María lo hace muy bien, a mí me mola mucho. Y antes tiene un libro que os lo recomiendo, se llama Homo Imperfectus, que está muy guay, la verdad, sobre evolución humana y demás. Y bueno, hoy vamos a hablar con ella un poco pues, de ciencia, de curiosidades, de pues un poco de lo que nos surja. Así que muchísimas gracias por haber venido al Concéntricos. Gracias a vosotros. Así que comenzamos con este Yo Concéntricos. creo que nos hemos puesto a hablar de ciencia ficción porque nos apetecía hablar de ciencia ficción. Pues somos unos frikis. Está bien, sí. Es así, es nuestro podcast y hacemos lo que queremos. Sí. Entonces, al final, lo que estábamos hablando, ¿no? Tanto, y en este caso, con vuestros dos perfiles, tanto de arte como de ciencia, la ciencia, ficción, al final, ¿qué es lo que creéis que ha traído, realmente ha movido, o si veis, bueno, no sé si sois aficionadas o no a la ciencia ficción. María está sintiendo como que sí. ¿Cómo te gusta la ciencia ficción? Mucho. Vamos, soy una loca devoradora de ciencia ficción. Y además, bueno, que lo estabas comentando tú antes, Ángela, yo creo que el que lee ciencia ficción está preparado para lo que viene. Porque yo creo que prácticamente no hay nada de lo que esté sucediendo que no haya sido contado en alguna obra de ciencia ficción. No sé, quiero decir que hablabas eso. Por supuesto, ya Julio Verne, ya es lo clásico, los viajes, pero bueno, no sé, los momentos que estamos viviendo en la sociedad, ¿no? Esta sociedad con redes sociales o que te bombardean con información para que no pienses y no lees, pues Fahrenheit 451, Ray Bradbury. El miedo que ahora le tenemos a las máquinas, a que la inteligencia artificial supere a la humana, bueno, pues las leyes de la robótica de Asimov, no sé, todo. Yo creo que la ciencia ficción un poco es eso, ¿no? Se arma en la ucronía, en lo que no es, pero podría ser, ¿no? Y que yo creo que de alguna manera es esa posibilidad de, en contra de la fantasía, ¿no? Que la fantasía pues no sigue las leyes de la realidad, se inventan, ¿no? Tienes magia y tal, pero la ciencia ficción juega con las leyes que sí conocemos de la ciencia, o sea, no hay barbaridades, se respetan las leyes de la física, hay un razonamiento teórico de fondo que sí podría funcionar y, como diría Philip Dick, es una realidad que aún no existe, ¿no? Pero que puede existir en cualquier momento. Entonces yo creo que ahí sí que la ciencia ficción, yo animo a la gente a que lea, porque nada de lo que está pasando no lo ha contado o imaginado alguien antes, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio mental maravilloso porque te pone ya en todas las catástrofes y todas las situaciones posibles. O sea que nada, estamos como muy preparados para lo que venga. Tú, Mabel, ¿cómo lo ves? Sí, yo la verdad que en la ciencia ficción, en narrativa, en libros, no suelo consumirla porque además no me atrae demasiado. Pero, por ejemplo, ahora que lo estabas, escuchándote hablar, he pensado en Black Mirror. Sí, por estaba ejemplo, pensando yo también. Sí. Porque es una serie que es como la ciencia ficción que más he notado yo de esto está ya, o sea, esta ciencia ficción es que ya la tenemos, ya está sucediendo, ¿no? Es como que cruza una delgada línea entre lo que nos está pasando ahora, lo que puede pasar, pero súper delgada, pero en el fondo es ciencia ficción. Tan delgada que hay algunas que ya parecen que están siendo. Entonces, igual en ese aspecto, igual, pues eso, series o películas es lo que más me recuerda. Además, mira, Black Mirror, por ejemplo, a mí me mola mucho porque habla del tema esto de todo, pues de lo digital, de las redes sociales, de la tecnología. Eso me parece que es súper interesante porque, claro, al final habéis venido de dos mundos que la gente diría, son súper distintos. Por un lado, la ilustración, el arte, por otro, la ciencia, que en realidad están muy unidos, ¿no? Porque al final pues los primeros científicos, ¿cómo documentaban? Pues igual no sacaban fotos, lo que tenían que hacer era dibujarlo. Entonces me parece que es muy chulo y sobre todo me parece que estamos viviendo unos días, concretamente estos días, un debate súper interesante que lo habéis comentado, lo has dicho, María, con la IA, con la inteligencia artificial y demás. Todo lo digital, ¿cómo lo implementáis o cómo lo metéis o cómo lo incluís en vuestro día a día? Es decir, claro, porque tú, Mabel, pintas así, sacamos un papel ahora y nos dibujas a Caín y a mí como a unas chicas francesas o... Me encantaría. No, a ver, yo realmente
En mi proceso creativo no utilizo la IA como tal. Sí que creo que la IA es una herramienta muy interesante, pero en nuestro caso está habiendo ahí un poco de controversia, ¿no? Ahora con la IA versus ilustradores. Entonces, bueno, digamos que en mi campo está el tema un poco candente. Sí que me parece una herramienta súper interesante y que me parece que, bueno, que se va a incluir en todos los campos de científicos y, bueno, no sé, en general, que se va a incluir porque es una herramienta. Bueno, luego ya cómo se vaya desarrollando, ya veremos. Esto es como en Star Wars, ¿no? Lo de el odio te lleva, no sé qué, al lado oscuro, ¿no? Como que tienes que utilizar el poder ahí y que todo poder, como dirían en Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad con la IA. Sí. No sé, María, al final en ciencia sí que se utiliza la IA, por ejemplo, en detección de tumores, cosas por el estilo. Sí, yo creo que bueno, que es un poco esto. Mira, estábamos hablando antes de ciencia ficción, me estaba acordando también pues, de un cuento es de Asimov también, no sé si incluso en este de Yo, Robot, que él hablaba del síndrome de Frankenstein, que es cuando el ser humano tiene miedo de su propia creación, ¿no? Y a veces yo creo que estamos todos un poco como el síndrome de Frankenstein, creyendo que esto que hemos creado se va a volver contra nosotros, ¿no? Como el pobre Frankenstein. Y en realidad en ese mismo cuento también dice, pero que puede haber más humano que algo que has creado tú, le dice, ¿no? El robot. Yo creo que la IA, vale, pues de alguna manera ya ha estado antes, que decir, la tecnología ha estado siempre asistiendo al ser humano. O sea, una de las características principales del ser humano en su evolución es que no solo es biológica, es también cultural, y la tecnología, que bueno, empezábamos desde las piedras, si quieres, más toscas que se van a tallar para hacer un cuchillo de piedra, hasta lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Y a cohetes, viajes espaciales, este sonido, todo, la luz eléctrica, cualquier cosa. Eso es tecnología. Lo que pasa es que ahora damos un salto, ¿no? Un poco cualitativo, yo creo, con las dimensiones, ¿no? En cuántas esferas de nuestra vida puede esa inteligencia, y sobre todo yo creo que lo que nos da un poco de, no sé si es grima o miedo, es cuando esa inteligencia puedes conversar con ella. Yo creo que ahí es donde todos nos ponemos un poco nerviosos, porque si era algo que simplemente, y lo asiste lo que tú comentas, pues en medicina, en detección precoz pues de determinadas lesiones, en analíticas, son herramientas que vienen a ayudar. Pero yo creo que desde el momento en que este intercambio te permite tener una conversación, que eso es bueno porque lo hace accesible a todo el mundo, ¿no? Es una tecnología fácil de usar porque le puedes hablar y le puedes preguntar y puedes mantener una conversación, es lo que ya nos empieza a crear así como cierta inquietud. Yo creo que eso es lo principal, pero que habría que verlo no tanto como un monstruo, sino que en realidad es una creación propia y que no debería venir a sustituir nuestro pensamiento, ¿vale? Yo creo que tiene que la gente perder un poco el miedo y verlo como una herramienta, pero que siempre ha estado ahí, pero cambian, yo creo que eso, las dimensiones y las esferas en las que puede entrar, porque ahora está en el día a día, pero en la ciencia es fundamental, precisamente en campos como la medicina, quiero decir, detección de determinados patrones, incluso a nivel de imágenes, lesiones precancerígenas para detección precoz que a lo mejor alguien no es capaz de identificar, pues yo creo que son cosas que vienen a ayudar. Entonces yo creo que a la tecnología no hay que tenerle miedo. Claro, igual es el uso que se hace de ella. Al final depositamos la confianza en quien lo va a usar, ¿no? Claro. Y una cosa que has dicho es lo del tema de ese miedo que al final estás hablando con esa tecnología. El concepto este del Uncanny Valley, el valle inquietante, ¿no? Que es el momento en el que cuando un robot es demasiado humano, llega un punto en el que te da un mal rollo, que yo creo que es un poco eso también en el que estamos en ese punto, a la hora de dialogar, a la hora, por ejemplo, de generar, en este caso, imágenes, por ejemplo, hablando de que parece, pero no, y resultan como inquietantes. Entonces, al final, quieras que no, nos crea rechazo. Y tenemos todavía que aprender cómo a convivir y a entender que es una herramienta que no es una sustitución de una creación o de un creador o de algo así. Es un poco lo que... Y me ha venido a la mente este tema del valle inquietante. Es algo que no sé si yo sí que lo he visto con algunos robots que dan un mal rollo. Como el robot Emilio de cuando éramos pequeños. ¿Os acordáis del robot Emilio? Sí, que era el típico... Ahora ha vuelto, ¿eh? ¿Ha vuelto? Sí, era un juguete que se pedía por los Reyes Magos, que era tremendo. Caigo. Que te traía el robot a la Emilio. Piscina. Sí. Es que es verdad, te traía el zumo a la piscina, es tremendo. Pues imagínate el robot Emilio que de repente se le va ahí la cabeza y que la lía. Yo lo decía el otro día, yo sí que uso la IA y cuando la uso le pido las cosas por favor y gracias, porque así pues cuando se vuelva loca pues dirá, esta chica siempre saludaba, ¿no? Bueno, hay un capítulo de Black Mirror, estoy pensando, que va
precisamente de eso, Ahora ¿no? no me acuerdo, Que pero- le da las órdenes y le dice, bueno, apaga el horno, enciéndelo, y le contesta, ¿por qué no lo haces tú, vaga? Entonces, se No me pone como un acuerdo, virus que hace que no, que esta inteligente que tiene se le vuelve en contra, le empieza a decir, hazlo tú, ¿por qué no te levantas? Entonces, que yo, bueno, pues algún día a lo mejor... Me encanta una IA que sea como muy sincera, ¿no? Sí, En plan, anda. que te diga, Sí. pues esos pantalones no te sientan bien, Bueno, no salgas pues, hoy con oye, ya ellos. no me diría mal, ¿eh? O adolescente, tipo adolescente, decir, no quiero, ahora no quiero. Sí, sí, así, ahora lo ¿no? hago. O algo Pero así. es una Me parte, sería la gustaría. parte muy humana, pero yo creo que sí que es lo que nos inquieta, ¿no? Esa accesibilidad, pero que es a través de la comunicación y del lenguaje que tenemos. Entonces ahí es donde ya empezamos a cruzar Ya. una línea que... Yo con ChatGPT también hablo así como si fuese mi amigo, a veces. Sí, hay una onda, ¿no? Y quieres entender, pero tú estás pensando, pero... Sí, sí, he visto, Pero no- he visto a gente como que hasta le escribe como que si fuese su amigo. Sí. Y Para le pedir pregunta consejo, he para visto pedirle yo. consejo Sí. amoroso o algo así. Y no sé si habéis visto la película de Her, Sí. Sí. que bueno, es que es también, ¿no? Rozando la línea esta de real Sí, sí. y ficción, muy pero que fuerte. está ya ahí. Bueno, en principio nos sirven, o lo que es como herramienta, nos sirven para ahorrar tiempo, para ser más, por así decirlo, Productivos. operativos, productivos dentro del capitalismo y estas cosas, Sí. pues el ser más productivos. Pero por otro lado, yo creo que en ambos sectores, por así decirlo, tanto el tuyo, Mabel, como el tuyo, María, el tema de la paciencia o el tema del poquito a poquito, hasta conseguir un trabajo, en el caso de Atapuerca, está clarísimo. ¿Cuántos años lleváis ya haciendo, o sea, descubriendo y Sí. avanzando en Atapuerca? Yo creo que es un trabajo en el que hay que tener paciencia, es decir, sobre todo donde creo que más cuesta tenerlas sí, me decía, en el trabajo de campo, en la excavación. Sobre todo, pues a lo mejor lugares tan extraordinarios como Atapuerca, donde sabes que hay material, o como puede haber sucedido pues, el yacimiento de la Grandolina, que sabías que ahí abajo, porque realmente se sabe que había antecesor, porque se hizo un sondeo, ¿no? Una excavación pequeña que permite llegar pues, de manera más rápida a una zona más limitada y vemos que ahí hay fósiles. Pero uno sabía que tenía que empezar desde arriba y llegar a aquel lugar que donde sabes que hay una altísima probabilidad de que haya fósiles, pero que vamos a tener que esperar, como tuvimos que esperar, dice, unos 20 años. O sea, A mí me parece un ejemplo de paciencia. en entonces eso de la ahí sí que ciencia. la paciencia cuesta, porque Dios mío, qué ganas tengo de llegar allí, pero luego te hubieras perdido todo lo demás que se encontró y otros lugares. Entonces, en ese lugar sí que hace falta paciencia, y digo, además que paciencia es 20 años respecto Sí. a 800.000 años que llevan ahí, o 1.000.000, pues es decir, poca paciencia les pedimos, ¿no? Para ese cambio. Pero yo en esa parte sí que es donde creo que cuesta más la paciencia. Es sí. mucho contraste con lo que estábamos hablando, tanto el concepto ciencia ficción, Black Mirror, a toda velocidad y demás, y el hecho de decir, "Jo, estamos descubriendo cosas muy grandes gracias a que estamos Sí. haciéndolo poquito a poquito". No, y la Claro. ciencia buena, que imagino que Mabel lo tiene muy claro las cosas también, como el arte, no se hacen con prisa, son procesos y cada uno, algunos son más rápidos, otros son más lentos, pero la ciencia buena no tiene atajos y yo creo que pues, el proyecto Atapuerca es un buen ejemplo de eso. Hay que invertir esfuerzo y tomárselo en serio lo que uno está haciendo, y es cuando los resultados son y llegan, claro. Pues es que yo creo que también se aplica un poco a cualquier campo, ¿no? O sea, porque si al final quieres hacer algo rápido, pues tienes muchas posibilidades de fastidiarlo por el camino, ¿no? Porque en mi trabajo un ejemplo súper bueno es en la cerámica, porque la cerámica no sé si habéis hecho alguna vez, pero si tienes mucha prisa hay un cierto momento en el que te rompes lo que estás haciendo por ser impaciente, ¿no? Entonces es... O sea, yo creo la física te obliga a la ser la física te de cómo se obliga comporta la a- cerámica y y todo. te lo dice aquí alguien que ha roto muchas piezas. Vale. Entonces Sí, eres sí. impaciente. Bueno, estoy trabajando En trabajando ello. en ello. Me gusta, me gusta. No sé, hombre, la verdad que al final nos movemos en un mundo en el que tienes que estar un poco entre las ganas que tienes de hacer algo, el tiempo que tienes que meter o que invertir en algo. No sé, y yo, por ejemplo, sí que me gustaría un poco, pues, saber, por ejemplo, porque
en el mundo de la arqueología, al final, pues yo creo que la gente que nos escucha y los que estáis aquí ya lo sabréis, yo excavo en Atapuerca, de eso nos conocemos María y yo, y a mí me parece pues que en muchas ocasiones en el mundillo de la arqueología, en el mundillo de la paleontología, ha habido descubrimientos alucinantes que ha tenido que ver la paciencia, pero otros que ha tenido que ver pues como un fogonazo de luz, como una especie de intuición o como algo por el estilo. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, Troya, ¿por qué empezaron a excavar allí? O la tumba de Tutankamón, cosas por el estilo, que la intuición les llevó al final a hacer unos descubrimientos impresionantes. Claro, ¿juega en vuestros campos un papel importante esa intuición? Es decir, habéis dicho, pues yo qué sé, Mabel, pues esta noche me he despertado y he visto, creo que tengo que hacer esto, tengo que utilizar esta herramienta, tengo que hacer lo otro. O María, tú has dicho, pues mira, quizás tenemos que tirar por este lado, tenemos que ir por aquí. Y algo que no podemos explicar con la razón, sino que es como que te viene así como un aire y dices, de esta manera. Sí. Me ha gustado lo del aire. Sí. Te da un aire. Pues yo creo, vamos, por lo menos en mi caso yo creo que sí, que es importante tener intuición en algo y decir, bueno, yo creo que esto va a funcionar o voy a seguir por aquí, voy a meterle muchísimo tiempo a esto y voy a esperar que funcione bien. Al final, cuando empiezo un proyecto personal, sobre todo si es personal, porque si trabajo con un cliente, pues es seguirle lo que te pidan, ¿no? Pero sobre todo si son proyectos personales, en mi caso sí que juega un papel muy importante, claro. Sí. No sé, yo en la ciencia a lo mejor no lo llamaba intuición. ¿Sabes? Sí que es verdad que a veces hay una cosa que no es intuición, pero sí puede tener ese aire, como dices, sí. Que yo digo esos momentos eureka, ¿no? Pero no viene de intuición, no viene de aire. Es decir, tú has estado a lo mejor mucho tiempo como sembrando, sumando datos con los que no eres capaz de hacer esa conexión, ¿no? Y los tienes ahí, y vas trabajando y de repente en un momento determinado sí que se enciende esa luz, ¿no? Dices, si haces... Yo digo un poco como esos pasatiempos de los niños cuando tenías varios puntos y los empiezas a jugar y de repente a juntar en el trazo y de repente tiene una forma. Entonces, más que intuición, diría sí que hay un momento en el que todo cobra un sentido, pero no viene de la nada. Es decir, hay de fondo, a lo mejor no consciente, como mucha acumulación de datos o de evidencias que de repente... Sí, conectan y tienes ese momento de inspiración, a lo mejor, más que intuición. Más que de intuición. Sería una inspiración que dices, ahora creo que lo estoy viendo, pero incluso bueno, hablamos a veces incluso que hay un factor de suerte, evidentemente, sobre todo estoy pensando en el trabajo de campo, a lo mejor ya no tanto en el trabajo de investigación cuando analizas los datos después y tus medidas y todo. Entonces, desde luego hay siempre un punto de suerte porque tú no puedes realmente predecir exactamente dónde van a aparecer las cosas, o a lo mejor estás ahí todo el día y ahí no aparece nada y aparece al lado. Pero en el fondo hay mucho trabajo de campo, o sea, realmente no hay tantas cosas al azar. Uno sabe de alguna manera dónde puede estar buscando. En Atapuerca hay un trabajo muy importante, por ejemplo, de los geólogos que conocen los sedimentos, que hacen una exploración de las cavidades, que tienen una idea de por dónde deberíamos buscar, dónde puede haber depósitos fértiles, dónde hay roca y entonces ahí no tiene sentido. Entonces es una combinación de suerte pero con poquito azar, ¿no? Quiero decir que es de mucho trabajo acumulado y sí, inspiración desde luego para la parte yo creo que científica intelectual sí que a veces dices, no, acabo de entender y de repente un día, ¡ala! Ya la luz se hace. Sí. Y saltarte el método, al final siempre cuando arrancas cualquier trabajo, o sea, cualquier trabajo, el que sea, siempre tienes un método, unos pasos. El saltarte de vez en cuando el método no hace saltar ese eureka o esa chispa o ese aire ¿O tenéis un método? Tú, por ejemplo, Mabel, tienes un método siempre para arrancar. Por ejemplo, en proyectos propios, una vez que ya tienes la idea, ¿tienes un método o te dejas llevar o cómo lo haces? Bueno, depende un poco del proyecto, puede ser. Pero sí que a mí lo que me sucede, por ejemplo, antes de empezar cualquier cosa, es que hay un momento como que he tenido una especie de idea de lo que quiero hacer, pero no sé muy bien materializarla porque es una idea muy temprana. Y entonces tengo hoy un momento como de bajón porque no sé cómo dar el siguiente paso. Entonces ese momento de bajón me tengo como que forzar a hacer, ¿no? O sea, no sé si descomponerlo en ideas, anotarlo o hacer bocetos, como digamos darle una vuelta de tuerca sobre ello porque es muy fácil que se me vaya, ¿no?
Entonces, sí que puede seguir un poco una línea parecida, ¿no? Siempre que empieza un proyecto, pues como que todos pasan por momentos, como que el proceso creativo tiene ciertas partes que se repiten, ¿no? Y, por ejemplo, una vez que he empezado algo, hay un momento, creo que esto le pasa a casi todo el mundo que hace cualquier cosa creativa, que hay un momento en el que empiezas y sientes que lo estás haciendo muy bien y que esto que estás haciendo es la leche, ¿no? Que eso va a llegar muy lejos y, ¡buah! Y es como euforia, ¿no? Entonces llega un momento que de repente digo, pues no, esto no era tan bueno como yo pensaba, esto no vale para nada, y entonces es como que hay un bajón, ¿no? Y esto luego lo he hablado con gente y como que haya más creativos que les pasa, y que incluso le pasa a gente cuando está aprendiendo un idioma, ¿no? Que al principio pues aprendes un poquito y crees que vas a llegar muy lejos, y luego de repente un día te das cuenta de que en realidad no sabes nada, ¿no? Bueno, es que eso yo creo que es ¿cómo se le llama? El síndrome... Ay, no me acuerdo de no sé qué Kruger, que es como que hay gente que no tiene ideas sobre un tema, pero se muestra como siendo, hablando mal y pronto, un flipado. Entonces, en plan de yo sé mucho de este tema y resulta que hay una curva de Sí, cuanto lo más de la flipado curva es, esa. menos sabe, ¿no? Sí, Entonces, sí, como que algo llega un así. punto en el que ya llega ahí como que se debe pegar el batacazo. Entonces, que esto no es así, al final es pues un poco también pues este rollo que tenemos del síndrome del impostor, de esa la gente que Sí. trabaja en el tema creativo o en cosas que igual como que metes mucho o pones mucho de tu parte. Yo creo que es muy habitual porque al final pues es muy demandante. Entonces llega un punto en el que dices, pues no puedo más, que yo creo que en ciencia pasa también. Sí, pero mira, ahora está hablando Mabel y yo te digo, es que lo que está contando es exactamente lo que sucede Sí, con ¿eh? el proceso científico. Yo Claro. creo que la única diferencia es que yo no me puedo saltar el método. Vale. ¿Vale? El método no nos lo En podemos realidad saltar. yo tampoco, ¿eh? Claro, porque además iba a decir, lo bonito de la ciencia es respetar el método científico de manera que al final se convierte en algo, voy a decir, democrático, porque lo que yo hago, lo que yo descubro, tengo que ser muy respetuoso, muy riguroso con el método, de manera que tú puedes venir y acabar viendo lo mismo que yo, ¿no? Demostrar. Yo he seguido unas reglas, es una realidad, te la explico de una manera y alguien tiene que venir, no puede ser en ese sentido subjetivo. Pero sí que hay que ser creativo en la manera de interrogar la realidad. Entonces es como tú digo, de repente tengo una idea y digo, a ver si vas. Entonces hay que ser muy creativo en las Sí. hipótesis, ¿no? Y luego muy creativo en la manera de cómo interrogar y cómo abordo esa idea o cómo llego yo a probar esto. Y a veces coges un camino y luego dices, llego aquí y no ha servido de nada, o esto que yo creí que era la explicación resulta que no lo es. Pero bueno, eso sí que es parte de nuestro proceso, o sea, falsear hipótesis. Y falsear una hipótesis, es decir, pues esta hipótesis que yo creía que explicaba esta realidad no funciona, no es un fallo. Les digo, bueno, pues una fuera. Pasamos a la siguiente. Pero sí, esa manera de tener que ser creativo en la manera en la que interrogamos la realidad, sobre todo en ámbitos en los que nos dedicamos al pasado y que no colabora, ¿no? El paciente no se explica, hay que extraerle la información y maximizar esa información que tiene que traer, pero en esa parte creativo y esos subidones de creo que estoy llegando y luego nada, No llega a ningún que se lado. nos desinfla como aquí no llega, pues yo creo que sí que es muy, muy similar. Sí, bueno, si tenías algo más que comentar. Es que tengo No, una iba- pregunta del público. Ah, vale. Eh, Bueno, Volvemos a las IAs, ¿vale? Venga. Es que quieren obligaros a que trabajéis con IAs. Entonces la pregunta es, si estuvierais obligadas a utilizar IA en vuestra profesión, ¿qué sería lo primero que le pediríais a esa IA? Estando lo sé. obligadas, o sea, no os queda otra que según llegas el lunes a trabajar, el decir, es mi jefe. Es Tengo mi que jefe. decirle aquí a la IA qué es lo que le pediría. Dios mío, qué complicado. Yo le pediría que me ponga las lavadoras y me las tienda. Ah, bueno, eso vale. Sí, sí se puede pedir entonces eso. ¿Sabes? sí, Yo sí. es lo que creo Sí, que... bueno, pues que eso me llama la atención porque durante mucho tiempo no hablábamos de, también decías, las máquinas, les diremos a las máquinas que hagan lo que nosotros no queremos hacer, pero ahora le pedimos a las máquinas que piensen. Digo, ya ver, nos estamos despistando Claro, un yo poco, prefiero que me ¿no? hagan eso una lavadora. Entonces, que hombre, no- si la IA pudiera hacer esas cosas, ¿no? Sí, yo esas cosas que me quitan tiempo Claro. de lo diario. Los robotaxis Vale, yo estaba que decía... pensando ya más ahí un poco en un chatbox o eso, pero no, pero si pudiera pedirle cosas domésticas, todas.
Sí, todas. Podéis seguir enviando preguntas. No, pero bien, me has dado ahí una buena salida. O sea, que está bien eso de poner a tu jefa a recoger. Entonces, mira, no. Sí, al final es un robot, no sé, tiene que echarnos una mano. Además, el problema de las IAs es eso, ¿no? Que pongas a hacer a la IA como los procesos creativos o los procesos que naturalmente tendría que hacer un humano, ¿no? Porque si le pides que te haga algo que te va a llevar tiempo, como lo que te hablaba de colorear, ¿no? O sea, yo tengo que colorear muchísimo en mi profesión y no me gusta, pero, o sea, no me gusta. A ver, es que hay veces que tengo que colorear un montón y digo, es que esto es, o sea, pues eso lo podría hacer la IA, eso sí, ¿sabes? Pero pensar, o sea, la parte creativa, claro, no es sé la parte yo más en humana. o por lo menos si le preguntas por esa parte, por lo menos cuestionar después su respuesta, ¿no? O sea, porque no quedarte con el resultado final que te propone la IA, supongo. No lo sé, bueno. Sí, no sé, la verdad, hablabais del tema jefa y demás. A mí sí que me gustaría saber si, bueno, en los distintos trabajos que habéis tenido, habréis tenido distintos papeles, ¿no? Pues ya sea de responsable, de colaboradora, en un equipo grande, trabajar en equipo, trabajar vosotras solas. ¿Cómo habéis llevado, pues desde el mundo de la ciencia, por ejemplo, coordinando un equipo, coordinando un centro, como estás tú, María, o tú, Mabel, si has tenido que desarrollar trabajos colaborativos en el mundo del arte, ¿cómo habéis llevado eso de colaborar, de dirigir, esa diferencia de jefa, líder? A mí hay una ilustración que me gusta mucho, que aparece un grupo de personas y pone jefe y va montado encima de un bloque de piedra y va diciendo a todos, tenemos que ir para allá. Y hay otro que dice líder y es una persona que está con el resto tirando del bloque de piedra para ir al mismo sitio, ¿no? Que me parece que es una reflexión muy chula de la diferencia de cómo llevar un equipo o no. Entonces, ¿cómo habéis trabajado en equipo, en solitario, en vuestros respectivos mundos científicos y artísticos? Pues yo, en mi caso, por ejemplo, trabajando con gente, yo en lo que más lo podría definir, o sea, diferenciar, es cuando trabajo para un cliente, cuando trabajo para mí misma, ¿no? Porque yo tengo como proyectos que saco propios y luego proyectos que me solicitan. Entonces sería un poco como la diferenciación, ¿no? En trabajar solitario o para alguien que al final formas parte de un equipo y tienes que escuchar como las opiniones de todo el mundo, ¿no? Y claro, la parte de trabajar en equipo es, por una parte, es más fácil porque lo primero, ya cierto trabajo que yo tendría que hacer en solitario, como por ejemplo pensarlo todo, desde principio a fin, eso ya viene dado. Entonces, simplemente tengo que resolver como mi trabajo de ilustradora, mientras que en un trabajo solitario tengo que resolverlo todo, ¿no? Pero claro, la parte menos agradable es que al final tienes que trabajar bajo unas órdenes, lógicamente, de lo que te sugieren y a veces te gustará más y otras veces ¿Cuál menos. prefieres? ¿Que elija entre las dos? Sí. No elijo, me gustan las dos. Sí, esto es como que ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Claro, Las dos, cada una tiene su cosa buena. Me gusta ¿no? tener las dos, además. Sí. Sí. Porque me balancean. Sí. Eso está muy bien, sí. Sí. Sí, bueno, yo creo que en el ámbito científico debe haber muy pocos campos y casi no se me ocurre ninguno en los que realmente el trabajo sea en solitario. Quiero decir, los grandes descubrimientos a nivel científico requieren trabajo en equipo si son en general descubrimientos, suelen ser interdisciplinares, hay mucha gente de fondo trabajando en cadena y yo diría un artículo científico que solo está firmado por una sola persona sospecha. Es raro. Sospecha. No sé, a lo mejor en ámbitos, pienso, a lo mejor como las matemáticas, sí que puede haber, ¿no? Que puede haber el desarrollo intelectual. Igual literatura, algo, temas de cosa literatura. por el estilo. Pero en ámbitos científicos, desde luego, en los que trabajo, médicos, biomédicos, arqueología, que incluyo tantísimo trabajo de campo, paleontología, me cuesta imaginar, salvo que sea una revisión, no sé, un estudio, una interpretación filosófica o de revisión de tu opinión sobre algo, me cuesta pensar que puede haber un buen trabajo que fuera de un solo autor. O sea, sospecharía. Pero por luego ejemplo, hay
Bueno, es que se me estaba ocurriendo que al final, tú has escrito un libro, ¿no? Que al final eres divulgadora, Sí. entonces ahí es más solitario. ¿Puede Sí, ser? pero claro, se ha nutrido Del de trabajo, todo lo sí. que quiero decir. No, es un libro que publiqué desde luego, pero con muchísimas cosas de experiencias vividas y de lo que leí de otros. O sea que era obligado a hacer esas referencias Ya. a trabajos de otras personas y además se nutre de eso. Entonces, Sí, porque al final en la evolución humana no puedes coger y decir, venga, ya está, esto y esto lo pienso yo y claro, lo sacas de llegué. nuevas. O digo, y voy a Vas excavar yo relacionando. sola un Juan Paloma, Sí. yo me lo guiso y me lo como y mi yacimiento, yo lo estudio y da igual lo que me salga, no, porque te hacen falta arqueólogos, te hacen falta Claro. paleontólogos, te hacen falta geólogos, te hacen falta... Bueno, pues entonces también es verdad que trabajo en un campo muy interdisciplinar, entonces me cuesta mucho pensar algo que pudiera salir, ¿no? Incluso en trabajos de laboratorio, ¿sabes? Sí. Son investigaciones, son pacientes. Es que en la cultura popular yo sí que veo que al final los grandes nombres científicos son una persona. Quiero decir, siempre, a ver, clasicazo de Einstein o de otros grandes científicos, que no sé si porque es física en este caso. Yo creo que a lo mejor temas más teóricos, pues digo, las Vale. matemáticas o la física cuántica, que tú ahí es Sí. una cosa como intelectual. Entonces, en ese ámbito teórico... O sea, más física. teórico, más Sí, ideas. Claro, más que- pero Más mira, de por ideas. ejemplo, hace poquito, no sé si las personas que están aquí y las que estén escuchando esto, no sé si habrán escuchado que ha salido un artículo, ha sido publicado un artículo de Atapuerca con el rostro de uno de esos primeros europeos, ¿no? Y entonces estuvo muy bonito porque se hizo una rueda de prensa, estuvo María desde el CENIE, estuvieron desde el IPES en Tarragona, hicieron una rueda de prensa y una de las directoras del yacimiento, el que había salido ese resto, estuvo muy bonito porque dijo, bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que han excavado en este yacimiento. Es decir, no se fijó solo en la persona que lo había Claro. descubierto, que también, pero en el trabajo que había llevado a cabo todo el mundo antes de haber llegado esa A ese persona allí. momento, Y eso sí. me parece que es como muy importante. Sí, por eso que decir que al final todos, ¿no? Se va acumulando. Entonces, salvo campos, eso, pues muy teóricos, físicos, teoremas, que ahí sí que me imagino, ¿no? Tú con tu propio cerebro ahí en un universo difícil de explicar hacia afuera, ¿no? O el creativo, que también creo que es esa parte, ¿no? O literario, que yo creo que sí, a lo mejor tienes una vivencia como muy hacia adentro. En todos los demás de la ciencia me cuesta imaginarlo. Pero al final está muy relacionado vuestros campos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de este descubrimiento, de esta parte de una cara que ha aparecido, solo ha aparecido una parte. El otro día vi una foto tuya, María, de sujetando una parte que era lo que había aparecido y otra parte la que se había imaginado, ¿no? Que, por ejemplo, lo podría haber hecho perfectamente Mabel, en plan de, venga, pues tengo una parte, cojo lo dibujo la otra parte a partir... Entonces eso me parece que es como súper chulo, porque al final son dos campos que tienen como mucha Sí, relación. yo creo que la relación que más veo yo es en la parte creativa que es necesaria en los dos trabajos. Porque al final yo, sin tener ni idea, pero entiendo que un científico tiene que tener una mente bastante creativa, porque tiene que pensar cosas que no están ahí o que no se ven, ¿no? Sí, es bonito Entonces, verlo así. figurar eso es como, yo creo que es lo que más conecta, ¿no? Porque... yo eso es lo que hago todo el rato, imaginarme cosas que no están para hacerlas, ¿no? Entonces tiene ese, no sé, es bastante creativo, yo creo, ser científico. Sí, sí. Y luego, bueno, la parte que ya hablamos también de comunicar, que tú evidentemente la tienes con el arte sin ningún tipo de duda, de transmitir. Claro, sí. Y nosotros tenemos a veces, que hay gente que no lo hace, pero tenemos que ir un paso más allá. Es decir, una vez que has hecho un descubrimiento, hay que hacer el esfuerzo de tratar de comunicarlo y a veces va con las ilustraciones también, precisamente, Claro, ¿no? sí. Hablábamos aquí en este caso de una reconstrucción de la parte del rostro que faltaba y eso sí que se hizo pues con una parte científica, tomando esas medidas, haciendo unas estimaciones, pero sí que es verdad que hay otros trabajos en los que, por ejemplo, estoy pensando trabajos anteriores que hicimos también en colaboración con otros compañeros en Atapuerca, con Elena Santos, que es una grandísima ilustradora digital, porque ella trabaja, como trabajamos nosotros mucho con los micro-CTs, ¿no? Que son como estas radiografías, como tags de hospital, pero de los fósiles, que nos permiten hacer reconstrucciones tridimensionales. Entonces, un poco para buscar la forma de que lo que nosotros hemos encontrado lo pueda ver alguien. Y habíamos hecho, por ejemplo, un estudio de lo que resultó ser al final el enterramiento humano más antiguo que se conocía de África, que era el enterramiento de un niño que falleció a los 3 años de edad. Y claro, realmente nosotros como nos llegó fue pues un bloque de tierra con unos huesos en muy mal estado de preservación y hubo que hacer una reconstrucción digital como para extraerlos. Pero cuando nos dimos cuenta de la historia,
Y cuando ya acabamos esa investigación dijimos, ahora hay que contarlo y que la gente lo vea y que la gente entienda lo que hemos visto. Entonces ahí habíamos contado, además de esa reconstrucción digital que hizo Elena fantástica, que fue portada, que para nosotros también esas portadas de ilustración pues fue portada de revista Nature, le habíamos encargado también esa ilustración a Fernando Fuello, pues ilustrador, pintor, artista. Yo es que lo has dicho y me he acordado de... Y era porque queríamos poner esa cara para que la gente lo entendiera. Para nosotros, vale, pues eran los huesos de un niño que había sido enterrado y luego yo decía, no, pero a la vez estás hablando de una historia que tiene muchísimo peso humano. Es decir, explicarle a la gente que aunque aquello es terrible, porque vale, son los huesos de un niño, en realidad estás hablando de un enterramiento que pone de relieve uno de los comportamientos más humanos y más emocionantes que existen, que es cómo los vivos nos relacionamos con los muertos. Y es un niño que había sido enterrado, que había sido puesto de una manera determinada, de lado, cubierto con un sudario, con una almohada, que no sé, con la delicadeza con la que se ponía un niño a dormir, ¿no? Y entonces yo decía, me acuerdo hablar con Fernando, que era tremendo con el arte que hacía, le pensaba en naturaleza, todo, y dije yo, es un niño, y dije yo quiero que la gente entienda que a la vez es terrible pero es tierno, está poniendo una cara humana y yo quiero que la gente la vea, y lo hizo, y además Fernando era extraordinario porque se emocionaba y dice, le he puesto así como una hierba aquí para que a la gente le apetezca quitársela de la cara y no, o sea, era extraordinario. Entonces ahí yo creo que también la ilustración a la vez, la ciencia sería bonito que se complementara con el arte, porque al final hay mensajes, sobre todo en el ámbito de evolución humana, que se tienen que contar, que se tienen que devolver a la sociedad, ¿no? Porque habla de nosotros y yo creo que ahí está la parte artística y clásica o digital, ¿no? Para hacer que la información sea visible, que se entienda, ¿no? Más allá del ámbito científico. Sí, bueno, es que es el trabajo de un ilustrador realmente. También contar ciertas cosas que necesitan sobre todo, ciertas personas. Y traducirlo un poco, ¿no? Traducirlo de una manera que sea directa, ¿no? A las emociones. Sí. Y todo lo que es como más corporal, que es como más cercano a nosotros, ¿no? Yo creo que eso como que nos llama más. De hecho, tú, Mabel, tienes un proyecto muy chuli que va sobre el tema de los cuerpos y sobre el tema de partes de cuerpos, ¿no? Sí, que me mola mucho. Yo ahora, bueno, eso es como en mi tiempo libre, digamos, cuando me quedo un poco más liberada de trabajo por encargo, pues sí que me interesa mucho la reflexión sobre el cuerpo, porque bueno, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me interesa como establecer analogías con lo que podemos encontrar en la naturaleza también, siempre me ha llamado mucho la atención cómo se parece el cuerpo humano en muchas cosas con la naturaleza, con las raíces de un árbol o... no sé. ¿Has visto en el barroco, por ejemplo, en el barroco llevaban en muchas ocasiones collares de coral porque el coral se asemejaba como a las venas? Entonces era como protector, profiláctico, como que para ellos era como algo que les iba a proteger. Entonces algo así, eso es muy chulo, sí. Sí, entonces bueno, es como los temas que últimamente estoy así muy, muy focalizada en ellos y me encanta, ¿no? Y bueno, ahora estoy quiero hacer una serie de exvotos que son ofrendas en forma de partes del cuerpo que se le suelen ofrecer a Dios o como petición o ruego para devolver la salud de esa parte del cuerpo. Sí, aquí en Burgos tenemos una... Ahora no está, pero una capilla que es la ermita de San Amaro, que está al lado de la universidad, que antiguamente estaba llena de exvotos hechos en cera de manos, de pies, de niños. Era una pasada, era terrorífico. Cuando eras pequeño ibas a verlo. Es un poco terrorífico también. Pero es muy guay, pero es fascinante, ¿eh? Sí. Y lo haces en escultura. Bueno, estoy empezando a hacerlo. De momento estoy en cerámica. Ya veremos. Guay. Tenemos bastantes preguntas del público. Nos hemos puesto aquí a hablar. Si os parece, lanzamos aquí todas. A ver, como una ametralladora. Tenemos aquí varias. Volvemos con las IAs. Parece que es un tema que estamos aquí. Es la moda. Estamos aquí con las IAs. Vale. A ver, ya la hemos puesto a barrer a la IA y todo. Sí, ya está ocupada. Tenía que estar barriendo, haciendo esas cosas. A ver, para María. Aunque habéis hablado bastante de las IA, ¿cómo están cambiando las nuevas técnicas como la paleoproteómica, paleoproteómica? Sí. ¿Sabes lo que es? Bien, ¿no? Entiendo. Sí. Sí. O la inteligencia artificial, la manera en la que se estudian los fósiles humanos y si lo estás usando en tu día a día actualmente o en algún caso concreto ahora mismo que tengáis.
A en ver, alguna investigación. Sí, yo creo que es un poco, y vuelvo un poco atrás cuando hablamos de la inteligencia artificial, porque ahora se le llama inteligencia artificial, yo creo que por ese matiz, ¿no? De llamarle inteligencia. Pero yo decir, el poder de las máquinas, de los ordenadores, del poder de computacional para ayudarnos a hacer, voy a decir, cálculos o operaciones que en principio a nosotros nos costarían más hacerlas en bruto, ha estado siempre ahí y ahora viene y eso es bueno. Entonces, la paleoproteómica, que es una disciplina así como muy emergente, muy novedosa en nuestro campo y aprovecho para decir que estamos en pleno lanzamiento de esa línea de investigación en el CNIE, pues es un poco la ciencia que viene, porque ahora, pues igual que ya os sonará a todos, ¿no? Hemos un tiempo, hace ya 10, ya serán 15 años, que la gran revolución en el estudio de los fósiles fue la posibilidad de estudiar ADN. Y tanto es así que el Premio Nobel de Medicina de hace 2 años, si no me equivoco, me parece, se lo llevó Svante Pavo, porque era precisamente la persona que hizo los primeros estudios sobre ADN en fósiles, ¿no? Eso ya era una revolución. Ahora podemos ir a las proteínas. Las proteínas en ese sentido complementan, no es que sean mejores o peores, pero tienen una cosa buena sobre el ADN, que es que aguantan mucho más en el tiempo, ¿no? Entonces esas proteínas en realidad son una traducción del ADN, pero aguantan mucho más en el tiempo que el ADN, que se degrada y por lo tanto no lo podemos estudiar en el pasado muy hacia atrás, pero las proteínas pueden llegar a durar millones de años. De hecho, hemos conseguido estudiar las proteínas de Homo antecessor, o sea que en ese sentido pues, añadimos mucha información. ¿En dónde me puedo imaginar que la IA o, voy a decir, los ordenadores, las características computacionales puedan ayudar? Pues en el análisis de todas esas bases de aminoácidos y de datos, en vez de estar tú, ¿no? Aquí mirando uno a uno dónde están los cambios y las mutaciones, que tú todo ese trabajo en realidad lo puedas hacer automáticamente. Entonces yo creo que ahí es esa mezcla de que la tecnología, si viene a hacer un trabajo bruto, ¿no? de esa potencia de cálculo, que en realidad la tienen, siempre la tuvieron, ¿no? Las máquinas, esa capacidad de cálculo más fuerte o más rápida que la nuestra, pues ¿por qué no? ¿No? Esos son ese tipo de cosas que no me importa poner a la IA a trabajar, ¿no? Dice, no lo otro, o la interpretación, ¿no? Ella viene y me da aquí, te identifico estas mutaciones, digo, ahora me gustará a mí hacer la parte de la interpretación. Entonces ahí es ahí donde yo creo que se puede mezclar esas técnicas nuevas con lo que estamos haciendo. Tengo una para Mabel. Haces portadas de disco muy chulas. ¿De qué disco te gustaría haber hecho la portada? ¿Algún mítico o alguno que esté por hacer? No sé. Qué presión, ¿eh? Qué pregunta más difícil. Sí, es que anda que no hay... Están aquí presionando, aquí el público asistente. No sé. Bueno, el año pasado a mí me encargaron unas chicas que me encantó. Hombre, a ver, pues si me pongo a divagar, ¿no? Pues me encantaría que viniese un grupo súper famoso, ¿no? Ya que estamos, pero... Una Lady Gaga, una cosa por el estilo, ahora que está... Sí, a lo grande, ¿no? Pero vamos, que... Pues no sé, muchos. Pero bueno, ya te digo que el año pasado ilustré para unas chicas de Seattle que se llaman La Luz, que además hacen música súper guay. Y vamos, me quedé muy a gusto, o sea que... sí. Qué guay. Más de... A ver, hablando de los plazos, tengo como varias relacionadas. Una es que para María, que en tu trabajo actual existe el corto plazo, o proyectos que sean más inmediatos. Hemos hablado de los 20 años, de todo lo más que llevamos a trabajar. Bueno, es interesante porque es un poco el agobio y la lucha que tenemos en nuestro ámbito, ¿no? Ahora el mundo se desarrolla de una manera cortoplacista y sobre todo en el ámbito de la ciencia trabajamos muchas veces pidiendo fondos y subvenciones que tienen muy poco tiempo de desarrollo, ¿no? Y te dan subvención para 3 años y además quieren aplicabilidad, ¿no? Y entonces entramos en ese terreno que yo creo que es la mal llamada ciencia aplicada y ciencia básica. Ciencia solo hay una y esa ciencia puede tener o no aplicaciones, ¿no? Entonces, si realmente solo nos dejaran hacer ciencia pensando que va a tener una aplicación, entonces sería, como digo yo muchas veces, una ciencia de supermercado, porque solo haríamos las cosas que se nos ocurre y que podemos necesitar ahora. Pero siempre tenemos el ejemplo más clásico de las vacunas. Hicieron falta unas vacunas y si no hubiera habido toda esa ciencia básica durante años y años, no hubiéramos sido capaces de sacar en un tiempo récord una aplicación como la de las vacunas. Entonces, sí que tenemos un poco la presión y la angustia, sobre todo aquellos que nos dedicamos a cosas como el estudio del pasado, cosas que ya están en la ciencia, pero en el terreno de las humanidades, explicar que es necesario el conocimiento
Y muchas veces, incluso para solicitar esas subvenciones, tenemos que hacer un poco del esfuerzo de explicarles y por qué, y cuál es la aplicación que va a tener o cuál va a ser el beneficio económico. Que digo, bueno, hay casos en los que voy a decir, pues lo puedes demostrar. Por a lo mejor un proyecto como Atapuerca está claro que tiene un rédito claro a nivel de cultura, de ocio, de atracción, de generación de puestos de trabajo, pero no siempre es así, ¿no? Entonces yo creo que el tema del cortoplacismo en el caso de la ciencia es un problema y es un error porque incluso los estudiantes se ven presionados a tener resultados que se puedan vender cuando es una carrera de fondo larga que eso dará o no dará, pero siempre es conocimiento y siempre es una base sobre la que se puede construir lo siguiente. Pero y otra que va para ti, para Mabel, es al contrario. Si tú tienes algún proyecto muy a largo plazo, puede ser algo como lo que hemos estado de Atapuerca, o te has implicado en algún proyecto muy a largo plazo. Bueno, de medio año o así, no más, la verdad. Vale, o sea, de 1 año o de 2 no te has planteado... Bueno, es que no suelo verlos. Ya. No suele haber proyectos. Es un poco lo que dice María. Un ilustrador suele trabajar para ayer, ¿eh? O sea, empezando por ahí, los emails que recibes suelen ser en plan, pero hay muy poco tiempo. Es lo que dice María, al final resultados inmediatos. Y esto sí que es verdad. Sí. Es que creo que esto sucede... hoy en día todo el mundo va muy corriendo a todos los lados y esto sobre todo para... en ámbitos que son creativos y que necesitas pues a veces darle un par de vueltas a algo y no quedarte con lo primero que surja, pues es un problema, porque yo sí que me he visto en la situación de, por tener muy poco plazo para entregar, decir, es que tengo que entregar esto porque lo tengo que entregar ya. Porque no me han dado más opción. Entonces, ¿qué hago? Pues no le puedo dar muchas vueltas, ¿sabes? Entonces, si fuese un proyecto mío que tuviese un poquito más de holgura, le haría un par de cambios, pero no puedo. Hay que entregar. Entonces hay que entregar. Otra de las preguntas es que si consideráis que si son 2 campos en los que se valora lo suficiente el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que conlleva. Es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Si se llega a valorar, al final tienes que presentar un producto, tienes que entregar difícil, algo. Sí, porque tenemos la presión de ese producto complicado. Y esos tiempos y a veces es difícil ver, ¿no? Lo de que hay detrás que no es tan tangible ni se puede programar de esa manera y que lo decías tú antes con los intentos en el ámbito de la ciencia, a veces el resultado es que no hay resultados y eso es un resultado, quiere decir, tampoco es un fracaso, quiere decir, es parte del proceso explorativo de si esta hipótesis funciona o no funciona. Yo me acuerdo en tiempos clásicos de la tesis que digo, ¿y si esto que hago no, al final no? Y entonces me decía José María Bermúdez de Castro, dice, bueno, mujer, eso también es un hallazgo. Le dices a la gente que no vaya por ahí, por ese camino que no merece la pena, hombre, ya. Pero no, aquí de ONG, no. Yo todos los años voy a decirle, no os molestéis, esto no sirve para nada, ya lo he probado yo. Y decía, bueno, una contribución es, pero claro, es terrible, ¿no? Esa parte. Pero bueno. La sensación entiendo que es muy frustrante, ¿no? Sí, sí, me siento todo bueno, sí, ya he puesto la señal de por aquí no paséis, que os vais a caer. Sí, te dicen, pero no, es que me he caído yo antes. Hombre, ya, pero prefería poner por aquí el camino, ¿no? Sí, pues, no tengo más preguntas, señoría, del público. Sí, podemos ir terminando, si no. Sí, por eso yo creo que podemos ir terminando ya, que parece que no, pero ya nos hemos tirado, un rato ya hablando. Nosotros sí que solemos hacer una pregunta al final así como un poco disruptiva, un poco distinta. Uy, qué miedo. Hemos hecho la de tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Espero que seáis con cebollistas, pero bueno. Y la pregunta de hoy sería... ¿qué exportaríais de Burgos fuera? Es decir, ¿qué os llevaríais de Burgos fuera? El frío. Wow, es que a mí no me encanta. Es una broma. No, yo tengo una idea de negocio sobre ello. Yo tengo una idea de negocio sobre ello. Sobre el frío, bueno, sí. no, voy a decir eso y no digo de broma porque mira, yo estoy casada con un holandés y es que le encanta el tiempo de Burgos, le gusta el frío, hace sol, porque además que Burgos tiene un cielo espectacular, esos cielos castellanos. Sí. Entonces lo digo así con cierta broma, pero no. A mí me gustan las estaciones, me gusta que haga frío en invierno y que haga calor en verano, porque haga calor en verano. Yo, mira, Caín y yo somos team frío, equipo frío. Es más, yo tengo una idea de que estaría bien el que vendiéramos botes de frío de Burgos para cuando estás en la playa, no en Cádiz, que se está bien, pero yo que sé, en Málaga o en Alicante,
ahí muriéndote de calor, que abras el botecito y te dé el fresquito de, Nada, de yo Burgos o algo yo así. te diría que de todas maneras el sol, el cielo castellano, es espectacular. Y eso que yo soy gallega, no sé si se me habrá notado, y me encanta y no me preocupa la lluvia, vivo bien y estoy acostumbrada a esos terrenos, ¿no? Montañosos, pero a mí me siguen, no sé, esos paisajes que es más cielo casi que tierra, ¿no? Yo creo que es una... Viene bien, o sea, serotonina al final, vitamina D, Sí. eso aquí hay. También, O sea que- también. sí, yo creo que Sí. sí. Tú, Mabel, ¿qué exportarías? Pues es que me ha gustado mucho la respuesta de María. Lo de los cielos, tengo como en la cabeza, ¿no? El cielo despejado, pero un frío intenso. Sí. Esos días están muy bien, no sé, igual me quedaría de Burgos con eso. Hay que vivirlos, hay que experimentarlos. Hay que vivirlos. Esos Sí. días de Bueno, cielo los azul y días frío de sol de invierno me parecen que es un regalo. son Sí, lo mejor. Sí. Así tenemos la carita aquí Y en la bueno, ciudad de todos se Burgos. conservan bien, nosotros, Sí. los fósiles, todo. Claro O sea, que ¿qué sí. más podemos pedir? Aquí es la Los- tierra sí. donde todo se conserva. Los que nos estén escuchando por plataformas como iVoox, Spotify, pues pueden entrar en YouTube, que también tenemos vídeos, y así ven nuestras maravillosas caritas burgalesas. Pues nada más, muchas gracias, Mabel, A María, vosotros. por haber estado A aquí en vosotros. Concéntricos en esta nueva edición. Y nada, muchas gracias a quienes habéis venido aquí al Salón de Actos de Fundación Círculo y que nos vemos en la siguiente edición, que será dentro de un mes. Nos vemos. Exactamente. Muchas gracias. Gracias.